diciéndole que no ponga su vista en las cosas naturales, ponga su vista en las cosas espirituales. Amén. ¿Entiende usted que Dios siempre tiene lo mejor para su iglesia? Como predicó el apóstol hace unos días, las plagas no son para nosotros. Amén. Así que usted quédese tranquilo y confíe en el Señor. Tengo una palabra del Señor para compartir con usted. Quiero que me acompañe ahí en su Biblia o en su Biblia, no sé. Puede abrir el libro, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, del versículo 1 al 6. Amén. Aquí, si nosotros revisamos este texto, vamos a darnos cuenta que el título dice Misión de los 70. Esta misión de los 70 es un poco donde se sacó la inspiración, no un poco, de aquí se sacó el diseño de las casas de paz. Amén, dígale que está a su lado, las casas de paz están en Lucas 10. Dígaselo fuerte, ¿no? Dígale, las casas de paz están en Lucas 10. Ahí sí se le echó una voz de hombre. Amén. Entonces, este diseño que Dios establece, que Dios le da a Jesús y que Jesús lo ejecuta, es una estrategia a través de las casas. Amén. Y me hizo mucho sentido poder hablar esto, y el Espíritu Santo me incomodaba, porque realmente desde cuando comenzó esto yo siento en mi espíritu una agitación más bien positiva, no negativa. La gente veo que está preocupada, angustiada. El otro día fui al supermercado, me di cuenta que las góndolas están vacías, la gente se llevó todo para su casa. No sé si creen que el advenimiento se están preparando para quedarse, no sé qué otro, pero están todos comprando de todo, desesperados. Y hay un pánico colectivo, las farmacias todas sin alcohol gel, sin vitamina C, que son las cosas que más han dicho que hay que consumir, sin mascarilla, qué sé yo. Pero yo creo que nuestro Dios es mucho mayor a cualquier circunstancia que podamos enfrentar. Y por eso realmente yo en mi espíritu estoy tranquilo, pero tengo una agitación y quiero compartir esa agitación con usted, porque quiero agitarle el espíritu en esta noche. Amén. ¿Cuántos quieren agitar su espíritu? Mire, cuando empezó todo esto, yo lo primero que pensé, van a empezar a disminuir el número de personas de reunirse y no vamos a poder hacer culto. Lo primero que pensé, ¿cómo lo vamos a hacer? Y empecé a pensar, y realmente me doy cuenta que Dios tiene un plan con esto. Dios tiene una estrategia con esto. Siempre que usted ve que el diablo hace algo, Dios le va por delante. Amén. Me dan un segundito que esto está acoplando. Sí, sí, sí. Ahí sí, está acoplado. Vamos a hacer así. Entonces, lo que quiero transmitirles es que siempre Dios va adelantado al diablo. El diablo cree que tiene un panorama así espectacular, pero el diablo no sabe para quién trabaja. ¿Sí o no? Porque cuando usted ve que el diablo llegó y matamos a Cristo, yo creo que los demonios estaban haciendo fiesta, no entendían nada, cómo Jesús se había dejado matar, y ya lo llevamos a la cruz, estamos listos, pero algo ocurrió. ¿Qué fue lo que ocurrió? Es que eso estaba en los planes de Dios. Entonces, cuando Satanás y sus demonios están haciendo fiesta, cuando Satanás y sus demonios están haciendo fiesta, ahí sí, ocurre que Jesús aparece ahí en el infierno y le dice, pásame las llavecitas de la muerte. Porque tenía un plan de por medio. Y después de eso Jesús ha resucitado. Y no solamente resucita, sino que es puesto a la diestra del Padre. Entonces siempre que el diablo cree que está haciendo algo bueno para el infierno, entre comillas bueno, ¿no? Que es algo que lo beneficia, Dios tiene un plan de antemano y al final el diablo termina trabajando para Dios. Y así ha pasado con todas las cosas, ¿no? Usted puede ver el desierto, el diablo se le aparece a Jesús y lo tienta y todo, y al final le estaba tomando la prueba a Jesús del ministerio. Entonces no se da cuenta, pero él trabaja para Dios. Y con todas estas cosas que ocurren, yo me doy cuenta que la situación no cambia. Dios es el mismo siempre. Él fue, es y será siempre el mismo. Entonces Dios siempre tiene una estrategia, y todo lo que parece en maldición, diga conmigo, lo que parece maldición, Dios lo transforma en bendición. Hoy día estaba pasando un tiempo con el Señor aquí, durante la tarde, estaba orando,
y le decía esto al Señor: Señor, yo estoy expectante porque quiero descubrir qué es lo que tú planeaste con esto. Y creo que descubrí parte de lo que Dios tiene. Si ustedes quieren saber, se los cuento; si no, no se los cuento. ¿Cuántos quieren saber? ¿Qué es lo que Dios tiene planeado? Yo le voy a decir. Lo que Dios tiene planeado con todo esto es que la iglesia salga del edificio y comienza a manifestar la gloria de Dios en las casas. Porque los avivamientos comienzan en las casas. El avivamiento comienza en el corazón de un hombre. Un hombre que ora, que busca, que tiene hambre y que empieza a clamar por la presencia de Dios y por una gloria mayor. Un hombre que se alinea, se santifica. Pero Dios impacta y desarrolla el avivamiento a través de las casas. El edificio y el lugar donde nos juntamos, este lugar que damos gracias a Dios por poder reunirnos aquí, ¿no? Es una bendición. Pero sin duda nuestro Dios es mucho más que 4 paredes. Entonces la oportunidad que tenemos ahora es manifestar un Dios real, poderoso, que a través de las familias va a impactar la sociedad. Si nosotros permanecemos aquí encerrados, no tenemos la oportunidad de manifestar a un Dios vivo a la gente que está desesperanzada. Pero este es el escenario perfecto, porque cada vez que quedaba la escoba en la humanidad, entonces ahí es donde la gente empieza a decir: ay, si hay un Dios por ahí que me ayude, y ahí aparecemos nosotros que es la iglesia. ¿Amén? Entonces esta es la mejor oportunidad para multiplicar, crecer y manifestar la gloria de Dios. Dígale que está a su lado: ahora mismo, así como está el panorama, es la mejor oportunidad. Entonces yo puse como título: la más grande oportunidad. Realmente creo que así es. Vamos a leer Lucas 10, versículo 1. Dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Jesús estaba planeando su ruta. Él estaba programando el lugar por donde él iba a recorrer, y él lo que hace es anticiparse. No va él directamente a las casas, sino que envía a los discípulos. ¿Y para qué? Porque Jesús tenía una estrategia. Lo que él quería era ir preparando el ambiente espiritual. Diga conmigo: ambiente espiritual. Lo que Jesús quería es que sus discípulos primero tuvieran la osadía de salir de la iglesia. Porque los judíos se juntaban en el templo, oraban allí, pero lo que Jesús quería es que ellos empezaran a poner en práctica el evangelismo. Entonces los impulsa y los manda de 2 en 2 a que empiecen a tocar las puertas de las casas. Entonces ahí empieza a ocurrir algo extraordinario. Si ustedes siguen leyendo conmigo, dice: y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y he aquí, yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primero decid: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aquí hay muchos puntos que vamos a tratar. El primer punto es Jesús prepara la atmósfera para poder manifestarse. Y eso es lo que está pasando en estos días. Nosotros, debemos preparar una atmósfera. Porque Jesús está con nosotros, pero Él nos envía a nosotros como la primera línea. En el buen sentido de la palabra. En la primera línea nosotros vamos, y ¿cuál es nuestra labor? Yo quiero dejar claro esto. Usted, hermano mío, usted no es un defensor de Jesús. Usted tiene que presentar a Jesús. Usted no tiene que entrar en discusiones con la gente. Usted no tiene que entrar en pleitos con la gente. Usted tiene que presentar a Dios. ¿A qué me refiero con esto? Que hay muchas personas que terminan envolviéndose en discusiones que no llevan a ninguna parte por tratar de defender a Dios, y pierden su tiempo de predicarle a otros que realmente quieren. Entonces nuestra labor es presentar al Dios de la gloria. Amén. Y quien esté dispuesto, entonces vamos a entrar y la paz va a ser sobre ellos. Y si la persona no quiere, dice que esa paz va a volver a nosotros. ¿Ok? Amén. Entonces usted no tiene que preocuparse de la gente que no quiere, usted tiene que preocuparse de los que sí quieren. Amén. 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 Entonces, ¿por qué pasa esto? Porque Jesús, cuando empieza a preparar el camino, si usted se da cuenta, cuando vienen los años de silencio, los 400 años de silencio de Dios entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, aparece alguien que dice: voz que clama en el desierto. ¿Quién era esa voz que clama en el desierto?
Juan el Bautista dice, vos que claman en el desierto, él dice que su rol era chutear las piedras del camino de Jesús, preparar el camino al Señor. Entonces, la labor que nosotros tenemos en este tiempo es una labor de Juan el Bautista. Lo que Dios nos está llamando en este tiempo es a preparar el camino del Señor. Lo que Dios quiere hacer va a ser a través de nosotros. Amén. Dígale al que está a su lado, va a ser a través de ti. Entonces lo que el Espíritu Santo empieza a hacer en este tiempo es a impulsarnos y a despertar a la iglesia para darse cuenta que no dependemos de un culto, que no dependemos de juntarnos en un edificio, sino que la iglesia eres tú y soy yo. Amén. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Amén. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza a mostrarme esto, me empieza a dar algunos puntos, los cuales quiero tratar con ustedes. Aquí el primer punto era entonces que Jesús prepara la atmósfera a través de sus discípulos. Los discípulos iban y decían, ¿usted quiere recibir a Jesús? No, ¿sabe que yo no quiero? Ok, la paz no entra a esa casa, me sacudo el polvo en un pie y me voy. Simple, ¿no? Sí. Pero si esa persona decía, sí, yo quiero, entonces dice, si hay un hijo de paz, entonces la paz reposará sobre esa casa. Entonces la labor que nosotros tenemos, les vuelvo a insistir, no es pelear con la gente, no es tener grandes discusiones con gente que es agnóstica o ateos, no es nuestra labor. Dios no nos puso para eso. Dios nos puso para que presentemos y digamos, ¿tú quieres recibir a Jesús? No, hay gente que dice, ¿y tú crees en Dios? ¿Y por qué no crees? Y empieza como una discusión. Dios no nos llamó a eso. ¿Sabes? Yo tengo la solución para ti. Yo tengo a Cristo. ¿Quieres aceptarlo? No, yo no creo. Ok. Punto. Pero si la persona dice, sí, ¿sabes que yo quiero? Ok, y usted entra. Y la paz va a entrar a ese hogar. Lo que quiero decirle es que no es con fuerza humana, es con el Espíritu. Cuando usted está lleno del Espíritu Santo, los demonios se sujetan, milagros suceden, algo va a pasar. Amén. Entonces, eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que preparemos una atmósfera para que Cristo venga sobre mucha gente. El punto número 2 está en el versículo 2. Dice, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto me llama la atención porque es súper capcioso, porque lo que Jesús está diciendo, hay pocos obreros, hay pocos trabajadores, así que oren y díganle al Señor que mande más trabajadores. Lo que está haciendo, le está tirando, como decimos en chileno, le está tirando un palo. Le está tratando de decir, hay poca gente que haga la pega, así que oremos para que Dios mande gente que haga la pega. En otras palabras, le está diciendo, pónganse las pilas y dense cuenta que son ustedes los que tienen que hacer el trabajo. ¿Amén? Así que díganle que está a su lado, tú has sido llamado un obrero de la mies. ¿Qué es la mies? ¿Qué es la mies? La mies es el alimento, el sustento, la palabra. La palabra es mucha. La palabra está. Todo, Cristo ya hizo todo. Lo que nosotros necesitamos es abrir las puertas. ¿Ok? Entonces nosotros somos el Juan el Bautista que empieza a preparar el camino. Y el segundo paso es asumir la responsabilidad. Diga conmigo, asumir el trabajo y la responsabilidad. Y en esto es clave porque aquí, varones de Dios, vamos a darnos cuenta de cuál es la diferencia entre una persona que cree en Dios, una persona que es creyente y un seguidor de Cristo. La diferencia es que había una multitud que creía en lo que Cristo hablaba, pero había una multitud que estaba dispuesta a servir, que eran los 70. Y por eso lo envían de 2 en 2. Por eso él trata de decir, la mies es mucha, los obreros son pocos. Lo que está tratando de decir, hay una montonera de gente que me sigue, pero solo ustedes están dispuestos a hacer el trabajo. ¿Amén? Entonces, lo que yo quiero decirte hoy es que tú estás llamado para hacer el trabajo, para asumir una responsabilidad con el reino de Dios y ponerte la camiseta y decir, no importa lo que pase, no importa cómo sean las circunstancias, el reino debe avanzar. Yo estoy convencido de que estos son los mejores tiempos. De verdad que siento algo en mi corazón y en mi espíritu que sé que esto va a beneficiar a la iglesia. Porque mientras más oprimían al pueblo en Egipto, más se multiplicaban. Y yo creo que las circunstancias nos están oprimiendo, pero más vamos a crecer. ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén? Aleluya. La gente que trabaja es poca. La gente que asume una responsabilidad es poca. Muchos quieren ser simpatizantes, pero pocos quieren hacer la pega, como decía un chileno. Entonces lo que Dios nos está llamando es que hagamos el trabajo. Y eso es literalmente, ¿por qué dice pedid al Señor de la mies? ¿Quién era el Señor de la mies? Era Jesús mismo.
¿Se acuerdan cuando dicen, ustedes me dicen, ¿por qué me dicen Señor si no hacen lo que yo les digo? En lo que Él está tratando de decir, pídanle al Señor de la mies, o sea, pídanme que los mande a trabajar. Solo que en el contexto usted ve que como que suena algo súper poético y que pucha, hay poca gente que quiere llevar el mensaje y el mensaje es tremendo. Pero en verdad lo que le está tratando de decir, pónganse la camiseta, hagan la pega, aquí está el Señor de la mies y yo lo estoy mandando. Por eso dice, pedir al Señor de la mies que mande más obreros, o sea, en el fondo, a través de lo que ustedes están haciendo, van a venir esos obreros que hacen falta, así que hagan la pega. ¿Amén? Porque ¿quiénes son los que multiplican? Los obreros, cuando tú tienes una persona que trabaja, esa persona produce, ¿sí o no? Un trabajador, un obrero, una persona que produce. Cuando la iglesia se pone el rol de trabajador del reino, de obrero del reino, entonces produce. Y si hay producción, hay crecimiento. Y si hay crecimiento, hay avance. Entonces, ¿cuál es la manera de que nosotros podamos hacer avanzar el reino? Produciendo. ¿Amén? Por eso es que somos obreros de la mies. ¿Cuántos obreros de la mies hay? Amén. Amén. Entonces, ese es el segundo punto. El tercer punto, vamos a gente que no es buena. Tienen que prepararse, porque usted va a llegar y que le va a decir, no, ¿sabes qué? En verdad yo no soy malo, no fumo, no tomo, yo creo que me voy para el cielo, yo no necesito. Y usted sabe, ok. Pero justo el que le va a decir, sí, yo quiero, le va a decir, sí, pero ¿sabes qué? Yo tengo problemas con drogas, tengo problemas con alcohol, estoy en esto, y usted va a decir, oh, chuta, así con un discípulo así. Yo quiero leerles algo. Bueno, vamos a leer el versículo 3 primero, dice, y. Diga y. Que eso en el lenguaje actual sería ir. ¿Ok? Vayan. ¿Ok? He aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Nos está anticipando que con la gente que nos vamos a rodear no es gente buena. Entonces, si usted quiere elegir sus discípulos según las características que tienen y cuán espiritual es, usted está equivocado. Porque Jesús llamó a ladrones, prostitutas y se sentaba con ellos a comer. ¿Y sabe lo que respondió? Cuando le preguntaron ¿por qué comes con esa gente? Yo le voy a decir, vamos a Mateo 9. Mateo 9, versículo 9 al 13. Dice, ¿qué dice arriba el título? Llamamiento de Mateo. Ponga atención a esto. ¿Mateo quién era? Era un publicano. ¿Y qué fue después? Discípulo, fue apóstol, ¿no? Miren lo que dice aquí. En otra versión dice llamamiento de Leví, pero es la misma persona, ¿ok? Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos, un chiste. Un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos era una persona que nadie quería. Era como el fiscal, era el que pasaba cobrando el impuesto, entonces decía así como ya, pues ustedes de tanto páganme la. ¿Ok? Entonces era una persona que nadie quería. Y miren lo que pasa. Dice, pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos, ¿vio? Dice, y le dijo, sígueme. Pero miren lo que pasa, es que este Mateo, que era chanta, que era ladrón y todo, lo siguió. Y a lo mejor si lo hubiese llamado uno de los fariseos, le dice, sígueme, no lo hubiese seguido. ¿Por qué de seguirte yo? Y yo oro, conozco la Torá. Le llaman un nombre así medio raro. ¿Saben qué? A esa gente es la que vino Cristo a morir. ¿Por qué Cristo iba a morir por gente buena? Cristo vino a morir por gente que lo necesitaba, que necesitaba una intervención sobrenatural. ¿Cuántos aquí nunca han pecado? Y Cristo vino por usted, ¿se da cuenta? Ahí ya lo tiene la respuesta, ¿no? Entonces, aquí dice, el 9:9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. No dudó. Sígueme, y lo siguió de inmediato. Dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa de la casa, ¿de la qué? De la casa.
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos, los religiosos, dijeron a los discípulos: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. ¡Wow! Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Esto es una clase de evangelismo de Jesús para todos los fariseos. Ustedes que se creen bacanes, ustedes que se creen los religiosos, los que saben, los que están cerca de Dios, ustedes son justamente los que mantienen a la gente que tiene que estar cerca fuera. Porque yo vine a los que están enfermos, yo vine a los pecadores, yo vine a los que no hacen las cosas bien para que la hagan bien. Yo vine a los que viven bajo maldición para darles bendición. Yo vine a los que están presos para darles libertad. Yo vine a los que están enfermos para darles sanidad. Porque por eso Pablo dice: yo no me voy a glorificar en mis virtudes, no me voy a gloriar. Más bien me voy a gloriar ¿en qué? ¿Qué dijo Pablo? En mis debilidades. En mis debilidades. ¿Por qué en mis debilidades? Porque cuando tú eres débil, entonces eres fuerte en Cristo. Porque si tú dices: pastor, ¿sabes que realmente yo no tengo opciones? Yo realmente estoy complicado, en mi fuerza yo no me puedo sanar. Entonces tú necesitas a Dios. Y ahí Dios se manifiesta como Dios sanador. En tu debilidad es donde Dios se puede manifestar. Tú dices: ¿sabes que yo he intentado, he hecho todo y no puedo prosperar? Ahí es donde Dios se puede manifestar como un Dios proveedor. Por eso es que hay que glorificarse en las debilidades, porque la debilidad es la oportunidad de Dios para mostrar uno de sus atributos. Entonces, ¿cómo nosotros iríamos a gente perfecta con un Dios perfecto? No le interesa, ¿verdad? Una persona que realmente cree que está bien y que esto pasa porque la palabra es clara y la palabra es perfecta. Por eso es que dice que los soberbios los mira de lejos y a los humildes de cerca, porque la humildad es una actitud del corazón. O sea, una persona que realmente está bien, que dice: yo no fumo, no tomo, no engaño a mi esposa, soy un hombre pacífico, ok, pero en algo se equivoca, hay algo que está mal también, solo que esa persona no lo asume, no lo quiere reconocer. Eso es soberbia, eso es altivez. De inmediato Dios hace un paso al costado. Pero cuando esa persona es humilde y dice: mira, yo no tomo, no fumo, no engaño a mi esposa, pero realmente necesito, hay cosas que tengo que cambiar, hay cosas que hago mal. Porque dice la palabra que el que dice que no ha pecado hace mentiroso a Dios. Por lo tanto, ¿quiénes son los enfermos? Todos. Cristo vino por todos. La diferencia está en que la persona acepta que lo necesita o no. Cuando la persona acepta que necesita a Dios, de inmediato entra en el rango de los que van a ser salvos. ¿Amén? ¿Me entiende? ¿Estoy siendo claro? Por lo tanto, lo que Dios nos está enseñando a través de esta palabra es que nosotros nos vamos a encontrar con gente mentirosa, gente tramposa, gente violenta, gente que tiene problemas con drogas, que tiene problemas con alcohol, que tiene problemas matrimoniales, que las tazas vuelan, los platos vuelan en la casa. Usted no se va a encontrar con palomas blancas, porque Cristo sabe que todos nosotros pecamos y que toda esa gente peca, y por eso es que fue a la cruz, o no tendría sentido haber ido a la cruz. ¿Amén? Entonces, lo que quiero recalcar es que la gente a la cual tú vas a llamar hoy día puede ser un asesino, mañana puede ser un colonizador del evangelio como Pablo. Hoy día puede ser un recaudador de impuestos, mañana puede ser uno de los apóstoles que le den vigencia al evangelio. Hoy día puede ser un pescador, cualquiera del burgo, mañana puede ser el hombre que con sus sombras sale a los enfermos. Di 3 ejemplos. ¿Quiénes eran? El primero era Pablo, el asesino. Segundo, Mateo, el recaudador de impuestos. Y el tercero, Pedro. 3 personajes de la Biblia importantes, ¿no? Pero ninguno era bueno cuando Jesús lo llamó. ¿Había alguno bueno de nosotros cuando Jesús lo llamó? Yo no era nada bueno. Y todavía no soy bueno. Me esfuerzo por hacerle caso, pero todavía no soy bueno. Amén. Solo hay uno bueno, ¿quién? O sea, Jesús.
Cuando llega el muchacho y le dice, Padre bueno, y le dice, a ver, ninguno bueno hay aquí, solo mi Padre que está en el cielo. Y dice, Jesús, por hermano. Entonces, si usted se cree bueno, estamos mal. ¿Ok? Punto número 4. El punto número 1, ¿cuál era? Jesús prepara la atmósfera. Bien, Juan. Jesús prepara la atmósfera a través de nosotros. El punto número 2. La mies es mucho y la obra es poco. Bien, Juan. Excelente. Aquí está el Mateo de la clase. El que dice, profe, acuérdense que hay prueba. Y todo lo demás. La mies es mucha, los obreros son pocos. Dios nos manda a trabajar por el reino. Amén. El punto número 3 era, vamos a gente que no son buenas. vamos a gente que no es buena. Aquí todos los líderes deberían estar tomando apuntes. Yo no sé por qué no toman apuntes, la verdad, tienen memoria de elefante o no sé, pero yo necesito tomar apuntes porque después usted tiene que compartir esto con sus discípulos. Amén. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Amén los líderes? Amén. Amén. El número 4, factores de distracción. Diga fuerte, factores de distracción. Voy a pedir a... ¿Quién está con Biblia? ¿Gonzalo? Gonzalo, lee el versículo 4, por favor. No, de Lucas 10. Volvemos a Lucas 10. Vamos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Lo que está tratando de hablar a través de esto es de las distracciones. Dígale al que está a su lado, distracciones. Cuando Dios te manda a hacer algo, yo siempre he escuchado esto del apóstol, algo que a mí, hermano, me cuesta un montón. Ser eficaz y eficiente. Son dos cosas diferentes. Una cosa es hacer lo que te dicen que hagas bien, y otra cosa es hacerlo en el tiempo que corresponde que lo hagas. Hay habemos gente que tarda mucho más en hacer las cosas, lo hace bien, pero se demora un mundo, al final no está dentro del plazo en que corresponde, ya no es eficiente. ¿Se entiende? Entonces necesitamos practicar ambas cosas. Y lo que Dios está haciendo aquí es sacándonos un poco de estas distracciones. ¿Y por qué dice no llevéis bolsa ni alforja ni calzado? Lo que está tratando de decir, no lleven cosas con las cuales se puedan distraer o que les puedan incomodar, porque esas son cosas normalmente que te sacan de lo que tienes que hacer. Y lo segundo, no habla de cosas, habla de personas. ¿Qué dice? No saluden a nadie. No saluden a nadie por el camino. Mientras vayan de camino, no saluden a nadie. ¿Saben lo que quiere decir esto? No que usted sea un rondo que no salude a nadie. Lo que está tratando de decir es, usted saluda a alguien, ¿cómo está? Sí, bien, y empezó la conversa. Y usted iba para la célula y llega 20 minutos atrasado a la célula. Entonces, lo que está tratando de enseñarnos a través de esto, póngale silencio por favor a los celulares. Lo que está tratando de decir a través de esto es que usted tiene que hacer lo que Dios lo mandó a hacer y en el tiempo correcto donde Dios lo mandó. Dios tiene un kairos, nosotros tenemos un cronos y Él tiene un kairos. El cronos, el tiempo cronos es el reloj. ¿Sí o no? Ese reloj nos mide en todo. ¿Cuántos hacen así con el reloj cuando usted tiene algo que hacer y está? Si faltan 2 minutos, si faltan 1 minuto. ¿Sí o no? Ahora con el teléfono. Porque es una manera de control, ¿verdad? Bueno, lo que quiero enseñarle es que Dios tiene su propio tiempo. Y ese tiempo se llama Kairos. El tiempo Kairos es el tiempo de Dios. Y lo que Dios planea y diseña, usted tiene que procurar entrar en esa agenda y en ese reloj de Dios para moverse con Dios. Yo le voy a explicar una de las cosas donde está específico el Kairos de Dios. Por ejemplo, Jesús. Él tenía oración de madrugada. Dice que aún estando oscuro él se levantaba y lloraba. ¿Alguien leyó eso? Amén. Eso está en Mateo. Entonces ahí dice la palabra que él se levantaba siendo oscuro todavía y lloraba. Y yo siempre he pensado que lo que hacía literalmente Jesús era escuchar cuáles eran los planes que el Padre tenía para ese día. Era como una reunión de trabajo. Jesús se levantaba temprano
Y yo me imagino este panorama más o menos. Ya, papá, hoy día, ¿qué vamos a hacer? Y el padre le decía, hoy día vas a ir de camino a tal lugar y vas a encontrar un enfermo ahí, lo vas a sanar, después vas a ir para allá, vas a hacer esto, le vas a predicar a tantas personas y te vas a ir. Ok. Después, al otro día le decía, bueno, lo que hoy día vas a hacer, vas a multiplicar panes, vas a multiplicar peces. Después vas a aparecer caminando por el agua, van a venir tus discípulos en la barca, se van a asustar, van a pensar que eres un fantasma, pero vas a ser tú, y ahí tú les vas a administrar la fe. Ok. Después, y así cada día, Jesús tenía algo que hacer. Durante esos 3 años donde él anduvo con sus discípulos, él tenía clara la agenda. Eso es el kairos de Dios. Eso es hacer lo que Dios quiere que hagas cuando Dios quiere que lo hagas. ¿Amén? Amén. Para eso, para lograr eso, hay que desarrollar una sensibilidad al Espíritu. Hay momentos donde Dios te dice, llama a tu discípulo. Y tú estás, sí, pero bueno, vale, lo llamé ayer, no lo voy a molestar. Y Dios te llama a tu discípulo. Y sí, pero y tú empiezas a dar argumentos. Al final lo que hace es retrasar el kairos de Dios, porque Dios tenía algo asignado para ese momento. A mí me pasa que estoy dentro de una familia sacerdotal, yo veo mucho al apóstol Eva, mi esposa también tienen esa sensibilidad de que el Espíritu le habla, pero así clarísimo. Un día nos pasó algo súper loco, estábamos en casa y mi esposa había perdido la billetera. Buscando por todos lados, no podíamos encontrar la billetera, nos dimos vuelta a la casa y no podíamos encontrar la billetera. Y estamos adentro y llegan los apóstoles a visitarnos y todo, ¿y qué pasó? No, se nos perdió la billetera, chuta. Y estaba así adentro y empezó a orar. Y yo dije, empezó a orar, a hablar en lengua. Y de repente desapareció. Y aparece con la billetera. Y yo le digo, ¿y cómo la encontró? Estaba orando y el Espíritu Santo me dijo que cuando él se bajó del auto, hizo así con la cartera y la billetera cayó en el árbol del vecino. Entonces fue directo al árbol del vecino y sacó la billetera. Cuando tú estás viviendo en el kairos de Dios, esas cosas ocurren. Eres sensible. Tú sabes lo que Dios quiere en el momento que Dios lo quiere. Porque estás alineado con Dios. Pero para eso hay que esforzarse, no es tan fácil. Hay que mantener una vida en el Espíritu. ¿Amén? ¿Cuántos creen que es posible? Amén. Yo creo que es posible. Ya lo vi ahí y sé que es posible. ¿Amén? Y cosas mayores pueden ocurrir respecto a eso. Los factores de distracción nos separan del diseño de Dios, nos retrasan el kairos de Dios. Y no solamente eso, retardan la bendición de las personas que te necesitan. Hay gente que está necesitando tu mensaje. Hay gente que está necesitando que tú le lleves esperanza. ¿Y qué pasa? Que empieza a tardar la bendición por causa de tu negligencia. Hay gente que está esperando que tú le hables y a lo mejor tú no le has hablado. A lo mejor hay compañeros de trabajo, vecinos que están esperando una palabra tuya y tú no la sueltas. ¿Qué haces? Lo único que haces es retrasar la bendición de esa persona. Y Dios te va a pedir cuenta de eso. Somos responsables de eso. Por eso es que Jesús fue tan claro y le dijo, mire, no lleven bolsa, no lleven calzado, no lleven alforja y no saluden a nadie. Hagan lo que tienen que hacer. ¿Amén? Entonces diga conmigo, distracciones fuera. Entonces el punto número 1 era preparar la atmósfera. El punto número 2 es trabajar para el reino. Punto número 3, vamos a gente que no es buena. Punto número 4, fuera las distracciones. ¿Ok? Amén. Y si usted me acompaña a Lucas 10, versículo 17. El título dice regreso de los 70. Esto ya cuando hicieron lo que Dios les dijo, hicieron caso. ¿Y qué pasó después? ¿Ok? ¿Cuántos quieren saber lo que pasó después? Amén. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Aquí hay varias cosas importantes y claves, pero aquí ya empieza a hablar a los trabajadores, a la gente que hizo la pega, como decimos los chilenos. La gente que realmente hizo lo que le dijeron. Cuando la gente hace el trabajo, comienza a pasar lo siguiente. Dice, volvieron los 70, primero con gozo. ¿A cuánto le ha pasado que usted hace aceptar a una persona a Cristo y usted es como que una plenitud, que no le da el trabajo, no le da el
el dinero, no le da nada más. Y usted se siente pleno, se siente feliz porque usted logró que una persona aceptara a Cristo. ¿A cuánto les ha pasado? Los que no lo han experimentado, hagan la oración de fe a alguien. Gane una persona para Cristo y va a sentir una satisfacción que no tiene precio. De verdad no se compara nada más. Es una satisfacción tremenda. Dice que ellos volvieron con gozo y dijeron: Señor, aún los demonios se nos sujetan. ¿En qué? En tu nombre. Todo lo que usted haga, hágalo en el nombre de Jesús. No lo haga en su fuerza, no lo haga en su nombre, hágalo en el nombre de Jesús. Cuando usted va a una casa, diga: la bendición de Dios va a llegar aquí en el nombre de Jesús. Cuando usted ore por un enfermo, dice: tú eres sano en el nombre de Jesús. Por eso que todas nuestras oraciones concluyen en el nombre de Jesús, porque ahí es donde hay poder. ¿Amén? En su nombre hay poder. Entonces, dígale al que está a su lado: todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. Entonces, hay gente que yo llego a ser exagerado, ¿no? Pero nosotros nos vamos de paseo y oramos en el nombre de Jesús. Va. Voy a hacer un trámite y digo: en el nombre de Jesús. Yo salgo y mi esposa me dice: te cubro en el nombre de Jesús. Todo lo hacemos en el nombre de Jesús. Somos así. Y con la sangre de Cristo. Amén. Con la sangre del prepucio. Entonces, nosotros tenemos que tener un lenguaje espiritual. Tus palabras tienen poder, pero ¿tienen poder en qué? En el nombre de Jesús. Cuando tú haces esa declaración, cuando tú dices en el nombre de Jesús, algo pasa, algo ocurre en el mundo espiritual. Pero ¿saben lo que a mí más me llama la atención? Es que hay algo extraordinario aquí, porque Jesús es un coach espiritual. No solamente Él los envía, Él después los estimula. Porque ellos le dicen: mira, Señor, fuimos y hasta los demonios se nos sujetaron en tu nombre. ¿Y saben lo que Jesús dijo? Ah, sí, si en mi nombre hay poder. No dijo eso. O dijo: ah, sí, pues si yo también he bravo y los demonios se van. No dijo eso. Dijo: sí, yo vi a Satanás caer como un rayo. Lo estaba estimulando, lo que le está diciendo: bien, yo vi como Satanás fue avergonzado por lo que ustedes hicieron. Cuando una persona hace el trabajo, es bueno estimularlo. No está mal. Cuando una persona tiene un discípulo, usted felicita, lo dijo: oye, bueno, te vi con tu discípulo. Eso hace bien. Ese estímulo, incluso Jesús lo tenía. Entonces nosotros debemos ser igual. ¿Amén? Dice, y le dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, le pegaron un chachazo al diablo y cayó. Aquí este loco perdió. Ustedes hicieron la pega y miren, no, ustedes son muy buenos. Eso es lo que te voy a decir. ¿Ok? Es un estímulo, ¿no? Jesús estimulando a sus discípulos. Pero mire, aquí también les dice: he aquí, yo os doy potestad de hallar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Yo quiero soltar esa palabra sobre ti hoy día. No tengas temor que coronavirus, que ninguna cuestión, hermano. Nada os dañará. Si tú estás en el cairo de Dios y si te estás moviendo en el tiempo de Dios, nada te va a dañar. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Si nosotros estamos alineados en el tiempo de Dios y estamos haciendo todo en el nombre de Jesús, entonces nada nos va a dañar. Vamos a pisar serpientes, vamos a hallar escorpiones, nada nos va a dañar. Hay otro evangelio que dice: beberán cosas mortíferas, pero no les hará daño. Es lo que está tratando de decir: no hay nada que Satanás quiera hacer contra ustedes que pueda prosperar. Así que quédense tranquilos. Si ustedes están haciendo la pega, si ustedes están haciendo el trabajo, entonces quédense tranquilos, porque nada lo va a tocar. Amén. Amén. Yo estoy haciendo el trabajo y yo estoy tranquilo. Descanso en el Señor, nada que coronavirus. Oramos, tomamos la cena, ungimos los niños, ungimos los dinteles de las puertas, de las ventanas, como dijo el apóstol. Fin. No andamos: oye, vamos a comprar 800 kilos de arroz. Así anda la gente, hermano. Nosotros no debemos ser así. Usted tiene que hablar un lenguaje de esperanza. ¿Sí o no? Amén. Así que ya sabe, para que nadie me salude con el codo a mí. Me dé la mano. A mí no me pasa nada. ¿Ok? Entonces, aquí hay otro punto interesante, porque Jesús, después de decirles esto, los aleona, ¿no? Les dice: bien, lo hicieron bien. Y miren, les voy a decir más: lo que ustedes hagan, lo que Satanás haga para dañarlos, no les va a poder pasar nada, porque ustedes van a estar cubiertos. Pero después les da una aclaración. ¿Cuál es la aclaración? Mire, esto es súper importante. Dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Sabe qué significa eso? No anden haciendo parafernalia con los bichos. No les den protagonismo a los demonios. Aquí es tu nombre. Te van a decir: ¿de dónde vienes? ¿Por dónde entraste? ¿Sabes por dónde viniste? Cuando tú
Cairo de Dios, ocurre que ya los bichos a ti no. Hermano, hay gente que dice, yo una vez me acuerdo que estábamos en casa y iba a sacar la basura, levanté la bolsa de la basura, ahí donde vivía yo antes, pasaba todos los días la basura. Entonces uno la sacaba, nunca se juntaba. Y recogí y cayó, hermano, hacía una bola de gusanos, de larvas, y olía como a perro muerto. Y yo levanté y veo un WhatsApp que dice, que la voz te lea, ustedes no se saben, cosa seria, ¿no? Dice, unjan las casas. Escribió en el grupo de la familia, unjan las casas y unjan a mis nietitos. Pues. Y yo levanto la bolsa y veo caer la pelota de gusano. Eso es brujería. ¿Y saben qué hice yo? ¡Ah, brujería! No. Pescamos el aceite en el nombre de Jesús, botamos la basura. Chao, se acabó. No hay poder mayor que el nombre de Jesús. Yo dije, si esto es brujería, se cancela el nombre de Jesús. No tiene poder sobre nosotros. Se acabó, hermano. Se acabó. Usted no anda haciéndole gallito a los demonios. Si usted le dice en el nombre de Jesús, te va, se va, hermano. No tiene la autoridad. Eso de que hagan la araña y que. No, nada de show. Te vas en el nombre de Jesús. Se acabó. No tiene la autoridad. El nombre de Jesús tiene autoridad. Si usted está en el Cairo de Dios, entonces usted no va a tener que andar peleando con los demonios. Usted le va a dar la orden y se va. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen eso? Amén. Cuando los discípulos llegan a Leonardo, Jesús estaba echado los demonios. Echado los demonios tu nombre. Y Jesús se dio cuenta y dice, sí, yo voy a Satanás del cielo como un rayo. Pero, dice, no se preocupen de los bichos, no les den mayor tribuna. Estén felices, no por eso. Estén felices porque sus nombres ahora están escritos allá en el cielo. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú trabajas para el reino, tu nombre queda escrito allá arriba. Dice, aquí Claudio le puso mano con los discípulos, trabajó, a Cristian andaba haciendo casa de paz, Franco estaba llevando a los discípulos, se preocupó, fue un buen consolidador, los fue a visitar, ahí César fue a visitar a sus discípulos, al hospital estuvo con él, oró por él. Eso está escrito en el cielo, tu nombre queda escrito en el cielo, hay un registro de lo que tú hiciste, no crees que esto es en vano. Porque el Padre paga salario al que trabaja. Él paga salario a los que trabajan. Y hay un diploma de honor para ti, para cuando llegues al cielo, que va a decir, este sí que trabajó. Él sí que discipuló, se esforzó, evangelizó, ganó gente. ¿Qué le parece eso? Entonces, el estímulo de Jesús no era porque sí, lo que estaba tratando de decir, no se enfoquen en los demonios, enfoquemos en ganar a la gente. Para que sus nombres queden escritos ahí arriba. Y no solamente los nombres de los discípulos quedan escritos arriba, también la gente que ganaron. Libraron gente del infierno, literalmente. Cuando usted gana una persona para Cristo, usted está sacando a alguien del infierno y a su familia. Eso es tremendo, hermano. Y esa es la oportunidad que Dios nos está dando en este tiempo. Lo que nosotros debemos entender es que esta palabra no pasa. Todo lo que Dios dice aquí es para siempre. Dice, la tierra pasará, el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. Todo lo que Dios prometió se va a cumplir. Y Él dijo que no habrá mal que nos llegue a nosotros. Dijo que nada nos va a dañar. Entonces, ¿por qué tenemos que tener temor? No debemos tener temor. Nosotros debemos hacer lo que tenemos que hacer. Sea prudente, si sea prudente. Sea obediente, si sea obediente. Hagan lo que dijeron. ¿Por qué no hicimos el culto? Porque tenemos que ser obedientes a las autoridades. No se junten de más de 50 personas. Ok, hacemos 2 reuniones. No vamos a dejar de juntarnos por más. Vamos a hacer avanzar el reino. Pero usted tiene la oportunidad de empezar a entrar a las casas de toda esa gente que está desesperada y que no tiene a quién recurrir. Usted le va a decir, ¿saben que te traje la solución del coronavirus? Ya no andes tan asustado. Ya no vaya a desbancar el supermercado entero, a desmantelar el supermercado. Yo le tengo la solución. Cristo es la solución. Y usted le lee ese versículo de Lucas 10 y le va a decir, nada dañará. Pisarán serpientes, hollarán serpientes y escorpiones. Nada les dañará. Nada. Nada es nada. ¿Sí o no? Pisarán, pero nada, excepto el coronavirus. No. Nada. Diga conmigo, nada. Si usted está convencido de eso, entonces usted no tiene que tener temor. ¿Amén? Entonces quiero que en pos de esta palabra hagamos un compromiso. Yo creo de verdad y me siento agitado, siento ganas así como de salir a predicar. Ayer estuve con los muchachos, ¿se acuerdan el día domingo que yo saludé a Camilo, un muchacho que estaba detrás? El hermano estaba complicado, se fue, toda la cuestión con su señora, con su hija, estaba súper complicado. Ayer nos juntamos, fue a la casa, conversamos, él empezó a exponerme algunas cosas, situaciones, lo escuché,
Y después le dije, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú necesitas a Cristo. Mira, esto es así. Listo, y él ahí, sí, escuchamos una adoración. Y después le dije, déjame orar por ti. Ahí hay que ponerle fuego, hermano. Ahí es donde usted, su ser espiritual, tiene que hacer algo diferente, ¿no? Si usted está alineado con Dios, algo diferente pasa. Usted dice, oh, Señor, ayúdalo, Señor. ¿Quién, por favor? ¿Quién quiere ser Dios? Pero si usted dice, Señor, en el nombre de Jesús, renueva su fuerza, cubre su familia, guarda su trabajo, que donde Él se mueva, ángeles vayan con Él. Esa es otra cosa, ¿no? Ahí le pusimos fueguito, hermano, oré por Él, terminó el hombre llorando, renovó su pacto con Dios y se va a empezar a congregar. Me dijo, pastor, yo en mi casa vamos a servir así. ¿Qué le parece eso? Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere en las casas. ¿Sabe que yo lo primero que pensé, lo voy a llevar a mi oficina? Y después dije, no, lo voy a invitar a mi casa. Y le dije, ven a mi casa, ven, estoy en la dirección. Y fue. Estaba saliendo de su trabajo, pasó a la casa de mi esposa y yo no fui a verlo a él, porque mi esposa estaba aquí en reunión con la tía de las clases de los niños. Entonces no podía dejar a los niños solos, entonces no quería perderme la oportunidad de hablarle. Le dije, ven nomás. Ahí después llegó la pastora y estábamos ahí en el living, poniéndole fueguito. Pero hay una más para Cristo, no, 3, porque él, su esposa y su hija. Así es como lo que Dios nos tiene preparado para este tiempo. Usted tiene que arrasar. Este es el tiempo donde usted tiene que arrasar, hermano. Este es el tiempo donde la extensión va a crecer. Vamos a hacer crecer la extensión. Así, hermano, a punta de oración, declaraciones proféticas. Lleve aceite, derrame aceite, meta el aceite a los discípulos hasta por la oreja. Únjalo, declare en el nombre de Jesús y empiece a ganar gente. Vamos a hacer algo tremendo en estos días. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que quiero invitarlo a que se ponga de pie porque vamos a orar.